tu instituto, Salvador? Bueno, estoy es el Centro de Actualización del Magisterio Zacatecas, es donde estoy trabajando y estoy como responsable de la maestría en Educación Histórica, Muy bien. que es, ¿Y tu tesis de doctorado, cómo se llama? se llamó Protocolos Ceremoniales y Símbolos durante la transición dinástica de Asturias a Borbones, patrocinados por la Real Audiencia de México, 1666-1725. Y pues Más prácticamente fue... específico, ya no puede estar. Muy bien, pues la verdad yo la pasé muy bien en tu examen, dicho sea de paso, ¿verdad? Porque son temas que en lo personal siempre pues, me han no solo llamado la atención, han sido objeto de también de mis propios estudios. Mi tesis de doctorado también fue sobre ese tema, no exactamente como el tuyo, sino fue emblemática jurídico-política de la Nueva España durante el periodo de los Austrias. Bien, pues yo soy entonces Salvador Cárdenas, me presento de manera muy sencilla, soy director del Centro de Estudios Baltasar Gracián, soy doctor en Derecho, con una tesis de Historia del Derecho en la Universidad de Navarra, en la ciudad de Pamplona, en España, y he hecho estudios postdoctorales en cuestiones de cultura barroca en el Instituto Max Planck de Historia del Derecho Europeo. Le doy la bienvenida entonces al doctor Salvador Lira, que en realidad él es quien va a llevar la voz cantante de esta charla, y yo iré, en la medida en que me lo permita el doctor Lira, pues yo iré haciendo algunos comentarios a la literatura emblemática. Antes de dar inicio, hay que recordar que estamos hablando de un género literario sumamente curioso, porque es lo que llamó Horacio pictura poiesis, que quiere decir es una forma de comunicar en la cual se unen de manera concomitante, es decir, al mismo tiempo, la imagen, el texto y una frase que invoca o evoca alguna idea. Entonces ustedes imaginen, ustedes están acostumbrados, o la mayoría de las personas que no leen emblemas, que son pues todos, salvo algunas gentes que nos dedicamos a estudiar el siglo XVII, normalmente leemos un texto, y si en ese texto viene una imagen, pues la imagen es para adornar el libro, para complementarlo. En el caso de la emblemática no es así. Es un solo, digamos, mensaje que se comunica a través de un dibujo y un texto. Es decir, hay un lenguaje connotativo, simbólico, y un lenguaje denotativo, que es lógico, racional, hasta cierto punto. Palabras e imágenes, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, las redes sociales como el WhatsApp o la otra Telegram, pues traen miles de dibujitos, de imágenes. Ahora la gente, en vez de decir qué buen chiste acabas de decir, pues pone muchos tipos de imagencitas de ja, 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 ¿no? Y ahora hasta se mueven, ¿no? Perritos que se caen de la risa y tal. Pero eso no está asociado necesariamente a un texto. Nos hemos vuelto más bien icónicos, pero la cultura barroca del siglo XVII no es solo icónica, sino es mucho más compleja, muchísimo más compleja, porque es icónica y a la vez discursiva. Pero dije a la vez, he ahí la importancia de la emblemática. Entonces, pues empieza, si quieres, doctor Lira, y yo voy haciendo algunos comentarios. Que nos expliques qué Pues, es la literatura emblemática. pues venga, muy bien, muchísimas gracias. Yo de antemano quiero agradecer la invitación. La verdad es que creo que en realidad, bueno, habíamos comentado un poco esta charla conferencia, como aquellos cafés que nos aventamos por ahí en la Avenida Reforma, que en realidad eran largas horas y entonces pues el esquema un poco es ese, ¿no? Justamente plantear un largo tema que dicho sea de paso nos apasiona muchísimo y que pues evidentemente también al final
o durante también, pues la intención es que exista justamente este diálogo, porque el emblema, justamente, creo yo, si lo entendemos desde este concepto griego, pues verdaderamente es un tratado de múltiples visiones, ¿no? Entonces, y ya iremos viendo cómo no solamente tiene que ver tanto lo visual o lo textual, sino que en realidad interfieren muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues yo estoy complacido y muy agradecido por la invitación. Y nada, bueno, pues vamos pues a comenzar esta charla que hemos denominado Imágenes del Poder, literatura emblemática en la Nueva España. No sé, si se darán cuenta que tengo dos computadoras prendidas es porque me gusta ver las reacciones de las caras de la gente, cómo vamos en la charla. Entonces, en una tengo la imagen y en otra tengo el audio, ¿no? Entonces, es por esa razón, ¿no? No es esta idea del hombre que todo lo lee, o tal vez sí, pero también es un poco esta parte, ¿no? Pero bueno. Entonces, lo primero que tenemos que partir cuando hablamos de literatura emblemática, cuando hablamos de emblemática o literatura emblemática novohispana, es entender justamente esta complejidad del fenómeno literario novohispano. Es decir, si nosotros pensamos hacer una lectura de un texto de la época moderna y específicamente de la Nueva España, debemos de partir del hecho o del contrato lector que estamos justamente en dos conceptos de literatura o dos conceptos de concepto letrado totalmente distinto, ¿no? Al que nosotros entendemos actualmente. Claro está que hay todo un proceso de tradición, de construcción de tradición, y hay también un proceso de construcción del canon. Sin embargo, evidentemente, si nosotros entendemos o leemos un poco con lo que ha trabajado inclusive Chartier, cuáles han sido o cómo son los modos de lectura actuales, evidentemente nos encontramos con modos distintos de la lectura actual, ¿no? Y entonces, antes de plantear justamente este concepto de emblemática, tenemos que cuestionarnos un poco este asunto del concepto de literatura. Y yo parto normalmente para explicar estos procesos complejos de un querido maestro, Miguel Ángel Garrido Gallardo, quien es uno de los teóricos de la literatura más importantes, no solamente de Hispanoamérica, sino en general del mundo. Y que él decía tajantemente una frase que a mí me parecía, además dicho sea paso, muy radical, ¿no? Decía él, pues sí, dejémonos un poco de pensar que la literatura es el arte de las palabras. Ok, sí, es el arte. Pero esa definición o ese precepto nos limita justamente para pensar otras formas de literatura, sobre todo aquellas que tienen este carácter híbrido. Y entonces él hablaba de que la literatura debemos entenderla como un encuentro entre una realidad lingüística y una realidad estética, ¿no? Por realidad lingüística, entendida en todo en el concepto de Saussure, ¿no? Saussure hablaba de que pues, el lenguaje y la lengua está compuesta por signos que comunican. Entonces, en realidad, cuando hablamos cuando hablamos de una realidad lingüística, nos pensamos en cualquier cosa que puede comunicar. Y cuando hablamos justamente de realidad estética, lo entendemos como aquellos valores, ya sea de verdad, falsedad, belleza, fealdad, macabro, siniestro, bondad, etcétera, que justamente derivan de ese proceso o de esta tradición o de esta teoría de la estética, ¿no? Y entonces, cuando se conjuntan estos dos elementos, podemos hablar de una obra literaria y que evidentemente tiene que estar también anclado a diferentes procesos de recepción y contextos de interpretación, ¿no? Y por ese motivo podemos entender que, por ejemplo, si lo pensamos en la actualidad, quizá ya no sea tan necesario, vamos a hablar en términos poéticos, publicar un poemario si mi poemario lo puedo visibilizar desde un video de YouTube, ¿no? Es decir, estamos hablando de una realidad lingüística con preceptos estéticos del contexto y que evidentemente tendrán que hablar de trascendencia, etcétera, ¿no? Entonces, por eso Miguel Ángel Garrido Gallardo hablaba de este sentido, ¿no? De la literatura. Y entonces, planteando este concepto de la literatura, hay que entender justamente, pues, qué es lo que sucede con la literatura, ¿no? O sea, en estos conceptos en Nueva España, ¿no? Entonces, hemos dicho que el horizonte de la literatura novohispana a la actual es
totalmente distinto, es decir, la difusión de las obras, la lectura de las obras, inclusive el soporte o las lenguas de las obras son otras, ¿no? Hoy estamos muy, por ejemplo, podemos decirlo ahora, estamos muy influidos por lo que sucede con el inglés y hay una transfusión de palabras o de literatura justamente con el idioma inglés. Y en la Nueva España hay, en todo caso, un precepto, digámoslo así, políglota, pero no va a ser el inglés o no va a ser una lengua romance, sino va a ser el latín, ¿no? Pero un latín entendido inclusive como un neolatín o un latín novohispano, ¿no? Un latín barroco que evidentemente tendrá sus producciones. Por otro lado, hay un modelo de producción y de distribución propia de la época, por ejemplo, en la literatura novohispana, vamos, desde el siglo XVI se prohíben las novelas de caballerías por una serie de factores históricos y que tiene que ver justamente con estas cuestiones de conquista. Y además, eso influye en los diferentes temas y formas de las obras, ¿no? Y entonces, cuando nosotros nos encontramos, que quizá esta fue, por ejemplo, una parte de la lectura que hace el siglo XIX hacia la época novohispana, si nosotros nos encontramos con una obra de carácter monárquica, no por ese factor político va a carecer de una calidad estética, ¿no? Sino que en realidad debemos de entender esos preceptos y evidentemente allí encontraremos una serie de usos retóricos o de usos de retórica visual, que ya veremos qué significa este concepto, en el cual se plantean justamente una serie o se postula una serie de elementos de carácter artístico que evidentemente proponen elementos ideológicos, pero que su gran fortuna justamente será en esa tesitura, ¿no? Y hay muchos ejemplos justamente de este doble sentido, de esta doble propuesta, ¿no? ¿Cuáles son entonces las obras que en la época pudieran considerarse como literarias, ¿no? Porque, insisto, el concepto se nos puede escapar. Evidentemente la poesía es el género cumbre. Hoy si pensamos cuál es el género cumbre, pues es la novela, eso es un hecho. Los novelistas son los más renombrados en esta época. Bueno, en la época moderna es la poesía el género cumbre, pero también existe toda una propuesta sermonaria. Hay una proliferación también de estos géneros híbridos y políglotas, como es el caso de la emblemática, que ya lo veremos, y que por un lado pueden entenderse desde una unidad editorial, pero también desde una unidad en términos sociales o de contexto. Y evidentemente estas obras se van a enmarcar, la gran mayoría, y sobre todo aquellas que logran tener luz en las prensas, van a tener este marco dentro de la fiesta barroca, ¿no? Que es quizá el encuentro apoteístico más importante, no solamente en Nueva España, sino en general de la monarquía católica, ¿no? Que va a ser la expresión donde confluirán no solamente los artistas, sino en general será el momento cumbre donde prácticamente todos los valores o gran parte de los valores de la monarquía católica se pondrán en juego, ¿no? Y habrá un debate, un parecer. Estamos hablando pues de un mundo totalmente simbólico, de un mundo totalmente ritualista y en el cual pues hay un orden establecido muy claro en el mundo. A pesar de que hay una exuberante detalle de formas, hay un orden específico en el mundo y eso lo van a tener muy en claro los hombres de la Edad Moderna en la monarquía católica y por supuesto en estos códigos lo tendrán muy en cuenta los personajes de la Nueva España, ¿no? Entonces, estas son en perspectiva las obras. ¿Cómo entenderíamos en ese sentido esta fiesta barroca, ¿no? La fiesta barroca tiene como sus puntos nodales, evidentemente este perfil festivo. Aquí hay que marcar un poco esa diferencia, inclusive un poco con trabajos recientes. Cuando nosotros hablamos de un cariz festivo, no significa que nos encontremos plenamente con la risa, sino hablamos de festivo en la cuestión de la celebración, de la solemnidad. Y allí, dentro de esta celebración y de este punto solemne, vamos a encontrar justamente una serie de intereses, ¿no? Y uno de ellos, justamente este discurso simbólico, tendrá un momento siempre culmen, un momento apoteóstico o de apoteosis colectiva, es decir, de deseo, de exaltación plena, y que será justamente en este momento culmen donde
se hará la develación de los valores que determinada fiesta, al patrocinio de ciertas instituciones o de ciertos grupos de poder, querrán enaltecer, ¿no? Y entonces veremos que a lo largo del siglo virreinal vamos a tener una serie de grupos que están apostándole a esta cuestión de la fiesta barroca, ¿no? Y aquí es justamente inclusive donde nosotros podemos explicar el por qué un país como México entiende no solamente la fiesta, sino los rituales son tan importantes, ¿no? Porque la fiesta como ritual legitimará discursos y legitimará justamente estas propuestas de poder, estas propuestas de jerarquía, estas propuestas de orden del mundo. Entonces, adelante, doctor. Perdón, Sí, sí, sí. Salvador. Concretamente es interesante que esto que está diciendo Salvador, la fiesta barroca, pues es un modo de existir, ¿no? Un modo, como bien has dicho, apoteósico, un modo casi yo diría, de una forma de encauzar la violencia a través de una constante manifestación del poder, de una manifestación de la grandeza, etcétera. Y aquí hay un factor muy importante en el que yo siempre insisto, que es el de la monarquía. El barroco coincide con la construcción de la monarquía católica española, el caso concreto que nos ocupa, y esa construcción pues requiere de todo un aparato propagandístico. Entonces también la fiesta es un acto político, ¿no? En la fiesta, como decía Salvador hace un momento, se manifiestan jerarquías, rangos. Yo he visto, por ejemplo, documentos donde las órdenes, me acuerdo de uno en este momento, en el que los jesuitas son invitados a participar en una procesión que va a haber con motivo de alguna fiesta barroca en la Nueva España. Y entonces preguntan al organizador de la fiesta que en qué lugar van a ir dentro de la procesión. Porque no es lo mismo ir en el primer lugar que en el segundo, que en el tercero, que en el cuarto. Y cuando les dicen que van a ir hasta el octavo lugar o por ahí, y además detrás de los dominicos con quienes no se llevaban muy bien, pues deciden no ir a la fiesta. Creo que esto ilustra muy bien, incluso en el primer ordenamiento jurídico de la Nueva España, y quizá tendríamos que decir el primer ordenamiento jurídico del mundo hispanoamericano, que se llama la recopilación de las leyes de las Indias de 1682. Hay un capítulo de ese, son 4 volúmenes, ¿verdad? Ahorita se los enseño. Son 4 volúmenes de, son las primeras leyes de Hispanoamérica. Bueno, un capítulo que son muchas páginas de uno de los 4 volúmenes, se llama de las precedencias. Es decir, es la reglamentación de quién se sienta enfrente y quién atrás. ¿Quién tiene derecho en una misa de fiesta, a tener un cojín para hincarse de terciopelo y quién no? ¿Quién tiene derecho a llevar un palio, que es una especie de capa con 4 varas? ¿Quién tiene derecho a llevar el palio y quién no? Que dicho sea de paso, que en la Nueva España estaba prohibido llevar palio nadie. El palio solo le es permitido al Santísimo Sacramento cuando está en procesión o al monarca. Pero aquí, como les valía gorro, pues también todo el mundo quería traer palio, ¿no? Traer cuatro gentes ahí que llevaran las varas deteniendo el manto, que era como una umbrela, como un paraguas, digamos, que forma un techo como especie de pequeño templo, ¿verdad? Y exalta la figura de quien va bajo el palio como algo, como el centro de ese microtemplo, ¿verdad? Bien, nada más, Salvador, comentar esto, la importancia de las precedencias y la importancia de la fiesta, si bien no agota ahí su esencia,
pues sí es un instrumento de construcción de poder monárquico muy importante. Es decir, en la fiesta barroca se va creando esa cosa nueva que había surgido a finales del siglo XVI y que se llama monarquía española, que no existía antes y que tiene como uno de sus instrumentos la fiesta. Por ello, la fiesta es un despliegue de poder, de dinero, de recursos y desde luego de recursos humanos, poéticos, como ya nos dirá. Muy bien, ese era mi comentario, Salvador, si quieres Muy continuar. bien, sí, pues sí, en efecto, como bien comenta el doctor Salvador Cárdenas, hay una propuesta de organización del asunto festivo barroco, porque en este momento se le va a entender también como, o va a tener un perfil como fiesta de Estado, ¿no? Es decir, como fiesta de Estado entendemos justamente esta contención del poder, del estar, del Estado, pues, ¿no? Es decir, a partir justamente en el siglo XVI habrá todo un discurso, si bien ya se había, habían diferentes autores trabajado justamente estos conceptos, pero en el siglo XVI habrá un momento clave para entender justamente este nuevo concepto del Estado, ¿no? Y entre ellos está Erasmo de Rotterdam, está Nicolás Maquiavelo, está Rivadeneira, etcétera. Hay un montón de autores que van a plantear justamente este concepto del Estado y que prácticamente tratarán de abarcar diferentes terrenos y uno de ellos pues es evidentemente la fiesta como uno de los rostros para justamente dar esta idea de contención y por otro lado de organización de lo que componen este gran Estado, ¿no? Con todas sus divergencias, con todas sus propuestas o elementos, ¿no? Y dentro de estas festividades se va a dar justamente este tipo de arquitecturas donde se le tratará de dar rostro al monarca, por un lado, pero fundamentalmente a este concepto de la corona o al concepto de la monarquía, ¿no? Y encontraremos una serie de, bueno, aparatos que se les han denominado efímeros, pero que también ya hemos demostrado en algunos otros trabajos que se han hecho, se hacían estructuras que posteriormente serán reutilizadas para otros proyectos y que, por otro lado, alrededor de este tipo de aparatos se generará justamente toda una ritualidad y además habrá una propuesta evidentemente de carácter ideológica y también, por supuesto, de carácter artística y literaria. Es decir, aquí en estos momentos cumbres, aquí moveré un poco mi cursor, se estarán proponiendo la gran mayoría de los emblemas que se produjeron justamente en la Nueva España y que pues tuvieron una Listo, lectura Rodrigo, ya te lo distinta. envié. Vamos, hay que entender pues que la ritualidad alrededor de estas estructuras es considerada pues una forma de lectura, ¿no? Y por eso la propuesta del sermón, la propuesta en el caso de los túmulos, la oración latina, la exaltación, las aclamaciones, los vítoras, la misma misa, será justamente un modelo de lectura para este tipo de producciones artísticas efímeras, ¿no? ¿Y cuáles son las festividades más recurrentes o más frecuentes que encontraremos a lo largo de todo el ciclo virreinal en los diferentes centros de la Nueva España? Desde mi punto de vista, las más importantes son las reales exequias. Tenemos una gran cantidad de exequias reales. A la par de ello tendremos exequias a personajes nobles, arzobispos, virreyes, personajes nobles o inclusive hay registros de, por ejemplo, las exequias de José de Yaraguren, etc. La jura regia, que es la proclamación del monarca, bautizos de los príncipes, la fiesta de Corpus Christi, que ya la doctora Nelly Sigó ha trabajado enormemente, la entrada de virreyes, que es un momento muy importante y que además repiten estos procesos de este camino de Cortés que de alguna manera simbólicamente realizó y que por lo tanto hay una nueva interpretación de este proceso de conquista. La entrada de arzobispos, que quizá creo yo que es uno de los elementos que necesitaría un estudio más
más importante al respecto, creo que es algo que ha quedado pendiente al respecto, las fiestas de beatificación, las fiestas de dedicaciones de templo y, por supuesto, para el caso de la Ciudad de México, la fiesta de San Hipólito, ¿no? Del 13 de agosto. Aquí en el chat veo que me preguntan a qué se refieren con las exequias reales. Las exequias reales son aquellas solemnidades que se realizaban cuando un monarca fallecía. Y recordar pues que en el concepto de la monarquía, la muerte es un asunto de Estado, porque en perspectiva pone en peligro la continuidad de la corona al fallecer el monarca, pero esta ritualidad hace el traspaso de poderes junto con la jura real en un proceso que hemos denominado, justamente hemos denominado en la tesis doctoral que acabo de defender como actos de real sucesión, y que justamente es la muerte del monarca y posteriormente hay la jura y la proclamación del nuevo rey, ¿no? Del príncipe como nuevo rey. Y por lo tanto la monarquía no muere, sino hay un proceso de continuidad, ¿no? No hay que olvidar un elemento importante. En la monarquía católica o fundamentalmente en la tradición castellana, no existe la coronación como ritual, ¿sí? Existe la aclamación, que eso es muy importante y que, por ejemplo, desde mi punto de vista, creo que fue uno de los primeros errores políticos que hace Iturbide, porque dentro de la tradición hispánica castellana que se replica en la Nueva España, la coronación no existe. ¿Sí? Claro está que, por ejemplo, Carlos V se corona, pero se corona en Boloña, bajo el ritual de Carlomagno, ¿no? Acá lo que existe es la proclamación, e inclusive hay otras aclamaciones muy denigrantes como la que sucede en Aragón, ¿no? Cuando hacen que inclusive que el rey y Carlos V, después de haber sido coronado en Boloña, se hinque, ¿no? Ante las cortes aragonesas. Entonces, este tipo de ritualidades son muy importantes en términos, no solamente porque se le expresa una lealtad al monarca, sino que también se genera una especie de relación dialógica entre vasallos y rey, ¿sí? Y eso es muy importante porque eso realizará o entablará justamente estas relaciones que hoy anacrónicamente pudiéramos llamar relaciones entre los diferentes organismos del Estado. Pero, por lo tanto, esta ritualidad legitima no solamente las jerarquías, sino también el tipo de diálogo que se plantea entre la alta lealtad, como diría John Lynch, la alta lealtad, y en este caso los vasallos y quienes están dentro pues de las corporaciones de esta monarquía, ¿no? Y entonces dentro de estas festividades vamos a encontrar... Perdón, nada más, Salvador, a propósito de lo que preguntaba Chimal, José Chimal, es de esto que muere el rey, pero el rey no muere jamás. Eso es la soberanía, ¿no? La soberanía es distinguir dos cuerpos en el rey. Un cuerpo físico, que es el que se murió, pero tiene un cuerpo moral, que ese jamás muere. ¿Esto por qué? Pues imagínense ustedes que en Nueva España, a muchos kilómetros y sin aviones, ni fax, ni nada, llegaba, digo, ni fax, ni eso ya, de esos, ni ahora, ni WhatsApp, ni nada. Resulta que moría el rey en España, se enteraban aquí pues, al mes más o menos de que llegaban las noticias, ha muerto el rey, ¿verdad? Y entonces para evitar que hubiera rebeliones por parte de aquí en México, pues entonces lo que se hacía era convocar al funeral, que era en la catedral, e inmediatamente, como dice el doctor Lira, es inmediatamente, incluso el funeral duraba 9 días y ya al cuarto día decían, bueno, el funeral que siga, pero vamos a aclamar al nuevo rey, porque además ya estaba nombrado, cuando la noticia llegaba aquí, pues, el rey ya había tomado posesión en España, ¿no? Y otra cosa respecto a la corona, en los reyes franceses hacen de la corona todo un símbolo. En la catedral de Reims, muy cerquita de París, es una catedral gótica preciosa donde llevan a cabo la coronación de los reyes. En España no hubo coronación a partir del siglo, yo creo que desde la Baja Edad Media.
Sí hubo antes coronación en Aragón y en Navarra. A tal grado no hay coronación que la corona la vendió Felipe II, la corona que tenía, que es la que le hubieran impuesto a él, la vendió. Por eso nunca verán ustedes una sola pintura de un rey español coronado en el mundo moderno. Bueno, oye, aprovecho para presumir, mira, estas son las leyes de Indias, es la primera edición, ¿verdad? Se las voy a enseñar. Esta es la primera edición de 1681. No sé si se vean. Como ven, están bastante viejitas y deterioradas, pero no mucho. Está bueno. Este es un tomo. Y lo que yo les decía hace un momento está aquí. No sé si lo alcancen a ver. Dice de las precedencias. Y les leo nada más la primera ley, Salvador, si me permites, Adelante, para adelante. hablar de las precedencias, de qué orden se ocupa en estas fiestas barrocas. Dice el rey Felipe III. Ordenamos y encargamos que los virreyes usen de sitial en las iglesias y lugares en que concurrieren y asistieren como siempre lo han usado, sin hacer novedad. O sea, el ritual viene de rictus, que significa rígido. El ritual no se puede andar cambiando. Eso en México no lo entendemos. Aquí no respetamos ni los nombres ni las instituciones. De la noche a la mañana el IFE se llamó INE y nos da igual todo, le cambiamos de nombre a todo. Pero el ritual, que es, insisto, como bien ha dicho mi tocayo, es un dispositivo del poder, no se cambia. Por eso ustedes van a ver que siempre dice aquí que los rituales, dice, sí, los oidores y ministros, que usen de sitial los virreyes, como siempre han usado, sin hacer novedad, y los oidores, que son como diríamos la Suprema Corte, y los oidores y ministros que tienen asiento en las audiencias de Lima y México, se asienten en todos los actos públicos concurriendo con los virreyes en la orden y forma dispuesta por las leyes que de esto tratan. Fíjense ustedes en digamos, en lo que sería la constitución de la Nueva España. Bien, pues si quieres continuar, Salvador. Sí, claro. No, y es fundamental justamente esta parte porque además la importancia justamente de la fiesta barroca y de las festividades adquieren un carácter de ley, en este caso de cédula real, ¿no? Allí radica justamente la importancia y el tipo de, vamos a decirlo así, de vigilancia o de observancia de este tipo de ceremoniales. Porque, en efecto, claro, hay una lejanía, pero lo que se trata de salvaguardar es el estar del poder, el estar del Estado, ¿no? El concepto de Estado justamente es en esos términos, ¿no? Y por eso muy pertinente esta característica de las leyes de Indias, que por ejemplo, justamente la primera, hablando pues de esta, vamos a así decirlo, propuesta o seguimiento, el primer proyecto de ley derivado posteriormente de la consumación de independencia, ahora que estará muy de moda, es justamente el proyecto de coronación que usará Iturbide, ¿no? O sea, es tan importante que si lo queremos ver así, la primera norma del México ya independiente es el proyecto de consumación, ¿no? El proyecto de coronación, es decir, un proyecto festivo que justamente plantea relaciones entre el Estado, ¿no? Entonces, por esa razón, estas festividades tienen un valor capital en este proceso, ¿no? Y dentro de estos, insistíamos, dentro de estas ritualidades, pues se van a plantear aparatos arquitectónicos, es decir, por ejemplo, que tenemos aquí a la izquierda, es el proyecto que hace Ignacio de Castera a Carlos III,
Y al interior de estos aparatos se proponían justamente estas imágenes como la que tenemos a la derecha, donde plantean justamente una relación idea de poder que, por ejemplo, en este caso es el escudo de armas que se propone en el impreso de Juan Ignacio Castorena y Ursúa en la jura a Felipe V. Es decir, hay un cúmulo de símbolos donde vemos, hay proyectos de carácter novohispano, que podríamos identificar como de carácter novohispano, pero también tenemos procesos, específicamente proyectos de los Austrias y en este caso también de los Borbones, que ya explicaremos un poco más adelante. Pero entonces, este tipo de aparatos va a tener estas implementaciones. Y estos testimonios van a utilizar justamente el uso de la emblemática, porque la emblemática es un género de carácter híbrido que nos permite visualizarlo o nos permite identificarlo desde un carácter pictórico, desde un carácter epigramático, la epigrafía. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de refraneros, en realidad el refranero es parte de un proceso de la epigrafía que tiene toda una larga tradición desde la tradición grecolatina y evidentemente estos usos poéticos que por un lado hay una identificación de las formas poéticas españolas, del español áureo, y también lo veremos justamente en el uso de propuestas tanto de esta tradición poética griega con el uso del epigrama y por otro lado latinas, ¿no? Con los epigramas latinos, etcétera, etcétera. Pero estos testimonios tendrán este uso de la emblemática. Ahora, ¿cómo vamos a entender Perdón, justamente esta emblemática? perdón, Sí. Salvador, nada más, no sé si lo dijiste, pero para aclararle a los asistentes, el emblema se construye, que es lo que estamos viendo aquí en la pantalla, y el aparato arquitectónico de la fiesta, es decir, para una jura real, pues es un tablado con unas columnas o como lo que estás poniendo. Cuando se moría el rey, pues era una pira funeraria, que era un monumento con velas. Cuando se recibía al virrey, era un arco triunfal. Bueno, y en esos aparatos se plasman ahí los emblemas que estamos viendo. Es decir, a la vez que los arquitectos se ponen a construir ese aparato para celebrar una fiesta barroca, los poetas se ponen a escribir y los pintores o los grabadores para elaborar los emblemas que van a ornamentar el aparato, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no, Salvador? Sí, 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 sí. Esa es justamente la idea. Y ya veremos, bueno, cómo se traspasan estos emblemas a otro tipo de géneros, pero evidentemente su producción inicial, vamos a así decirlo, va a tener esta consideración. Ahora, la emblemática, si bien tiene, digamos, como una especie de acta de nacimiento, en realidad es parte de un proceso de tradición desde el medioevo, donde su configuración será por el jurista Alciato, ¿no? En el siglo XVI. ¿Y cómo vamos a entender este emblema? El emblema, en su concepción de tradición cumbre, vamos así decirlo, o en su característica, digámoslo así, normativa, tendrá tres elementos fundamentales, ¿no? El primer elemento que es la pictura, que es la imagen. El segundo elemento, que es el mote o el lema, que es el que tendríamos en esta parte de arriba, que es una imagen que normalmente se recoge de la tradición grecolatina o en algunos casos de la tradición judio-cristiana, que da sentencia a lo que vemos en la imagen. Y posteriormente tenemos la suscriptio, ¿no? Que es el poema que ejemplifica la imagen. Ahora, mucho se ha debatido sobre la preeminencia entre la imagen, la epigrafía o la suscriptio. Alciato, hay que decirlo con todas sus luces, su primera propuesta fue la poética y esto fue una casualidad editorial de la Galaxia Gutenberg, si lo queremos denominar de esta manera, que posteriormente genera toda una tradición larguísima, pero que a la postre tendrá una serie de reconsideraciones o de propuestas en función, pues, justamente de estos debates artísticos y, por supuesto, también de carácter político, ¿no?
Entonces, ¿cómo es la forma de leerlos? Una forma ideal, en tanto que no hay una sola forma de lectura, es justamente entendiéndolos como una unidad discursiva, ¿no? La epigrafía, la imagen y en este caso la subscriptio. ¿Y por qué decimos esto? Porque en la época justamente el concepto de emblema se va a entender al menos en dos sentidos, ¿no? El primer sentido es justamente este que nosotros acabamos de explicar, este famoso emblema triplex, pero también va a tener esta configuración en los sistemas heráldicos tradicionales, desde blasones, escudo de armas, banderas. Por ejemplo, este que tenemos aquí en la imagen es el escudo de arma de la familia de los Tagle del siglo XVIII en Nueva España, que además tienen un desafortunado final cuando Felipe V vence definitivamente la Guerra de Sucesión Española. Pero entonces nosotros observamos justamente esta propuesta pictórica y en este caso esta propuesta de epigrafía, y que entonces el emblema también se le va a entender dentro de este sistema de carácter heráldico, ¿no? Porque es un sistema de valores que se buscan exponer en esos términos. Y por lo tanto, vamos a tener una larga proliferación de lo que podemos denominar el género la emblemática, ¿no? Que en términos muy generales, los más reconocidos es el emblema que acabamos de definir, la empresa, que sería la propuesta de la pictura y la epigrafía sin suscriptio, dicho sea paso, sin suscriptio, el jeroglífico, que es la propuesta únicamente de la pictura, en algunos casos no tendrá esta propuesta ni de suscriptio ni de epigrafía, o bien la divisa, que es este juego entre imagen y la epigrafía, y que en el género editorial, fundamentalmente posteriormente del siglo XVII, irán acompañados de algo que denominamos la narratio filosófica, que es justamente una disertación de carácter filosófica que puede ir en terrenos desde la propia teología hasta en territorio jurídico o político, ¿no? Pensemos, por ejemplo, este cúmulo que sucede, esta empresa que tenemos enfrente es de Diego Saavedra de Fajardo, en la idea de un príncipe político cristiano, en el cual hay toda una propuesta de la postura del príncipe católico o de la monarquía católica, y que luego habrá una especie de continuación de ese libro, que es La idea del buen pastor, donde Núñez de Cepeda plantea este príncipe, pero este príncipe teológico, que en este caso es el obispo, y que justamente hay esta proliferación de las obras de la emblemática. No sé, doctor, si aquí hablaría de algo de la parte del emblema, o bueno, seguimos. No, yo creo que yo hace algunos años participé, me tocó iniciar los seminarios de emblemática Filippo Piccinelli aquí en México, del Colegio de Michoacán, pero participé del Colegio de México y la UNAM. Y ahí yo propuse una distinción que la leí en algún texto del siglo XVII. El emblema fundamentalmente le dice al príncipe, sea secular o eclesiástico, le dice qué esperamos de él en el futuro. Y la empresa, en cambio, en mi opinión, es la expresión de gestas que ha realizado una persona. Por eso la empresa es parte de la heráldica más que de la emblemática. Es decir, la empresa es, lo voy a decir en términos así más coloquiales, la empresa es para presumir lo que hicieron mis antepasados. El emblema es para decirle al próximo gobernante civil o eclesiástico lo que esperamos que haga una vez que tome el poder, ¿no? Es decir, el emblema tiene algo de ideal y futuro, y la empresa de gesta heroica, vivida, que legitima, ¿no? Incluso en algunas empresas en algunos emblemas usan empresas. Pero bueno, esto ya nos llevaría a una discusión ya más de especialistas, pero creo que esta sería alguna distinción que yo haría. Y bueno, enfatizar que justamente en el siglo XVII hay toda una discusión de cómo entender la emblemática, cómo entender la empresa. Vamos, lo que hace Athanasius Kircher, por ejemplo, en el Edipo egipciaco, o bien, por ejemplo, estos debates que primero tendrá
Isidro de Sariñana. Covarrubias y Leiva, y su primo Leiva y Covarrubias Claro. se pelearon. Uno se apellidaba Leiva, era papá con mamá, pero se dio un agarrón y están publicados en el siglo XVII los textos de emblemática donde tratan de definir los dos Covarrubias. Uno es Orozco Covarrubias Orozco y el otro es Covarrubias. Covarrubias y Leiva. ¿Sí? O sea, hay todo un debate sobre esta precisión o Sí. no del emblema, ¿no? Llega a ser tan importante inclusive esta especie de clasificación o especie de intención de este tipo de usos textuales que evidentemente plantea todo un debate que, dicho sea de paso, abriría debates contemporáneos de estudios humanistas y que, bueno, tendríamos ahí mucho tiempo de debate, ¿no? Pero bueno, el emblema en Nueva Oye, España. yo también diría, perdóname, yo también diría que la idea de usar un dibujo es para expresar lo que con las palabras no puedes decir, ¿no? Es decir, los dibujos se emplean para educar a los príncipes, así se inicia la emblemática en buena medida, son espejos de príncipes, para educar a los gobernantes. Pero hay valores que no los puedo explicar, solamente los puedo expresar con un dibujo que evoca, que me mete en una conceptualización. No sé si pudieras regresar al emblema anterior. Ahí, por ejemplo, pues habría que analizar por qué hay dos manos, de quién son, de dónde provienen, a qué se refieren. Y bueno, esto es una emblema relacionado con la prudencia gubernamental. En la mano hay un ojo, porque la prudencia viene de proculvidere, que es ver. Por tanto, la virtud de el prudente es ver, pero el ojo que está en la mano está en una mano y la mano es el símbolo del poder. Entonces, poder más prudencia, pero todo esto que estoy diciendo no lo puede explicar y menos si se coloca en un aparato festivo, ¿no? Si no es clase, ¿no? Ustedes imagínense que llega el virrey a la Nueva España y empiezo a echarle este rollo que acabo de echar, pues todo el público me va a silbar y me va a decir, ya cállese, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Expresar en dibujos muchos valores morales, como la lealtad, la prudencia, la justicia, que no puedo explicar con palabras porque o no hay tiempo o es muy complicado explicarlo con palabras, ¿no? Es un poquito también lo que yo atribuyo el uso del dibujo y del jeroglífico y de la pictura que le llamaban. En efecto, y que muchos de estos valores, curiosamente, están en el contexto cultural de los espacios. Claro. Porque, por ejemplo, veíamos previamente este emblema de Alciato, que es también de la prudencia, pero es esta prudencia el ejercicio del poder en el reino, mientras que acá, en el caso de Diego Saavedra Fajardo, la prudencia y la conciliación dentro de la disidencia, ¿no? Porque está hablando de un momento muy preciso de la monarquía católica, que es la desfragmentación del reino por parte de Felipe IV, ¿no? Entonces, o sea, son elementos culturales visuales, pero que se encausan hacia elementos. O sea, que expresan valores universales y valores del momento también, o sea, preocupaciones muy de la época, como lo que estás diciendo, ¿no? Exactamente. Saavedra Fajardo era embajador de España en Alemania y un hombre que se daba perfecta cuenta de la profunda decadencia de la monarquía española, ¿no? El autor de este emblema que estamos viendo. No es Exacto. es el otro, ¿verdad? No, es este, sí, justo es este. El otro es Alciato. Este. El otro es Alciato. Ajá. Claro, sí. Entonces, vemos pues al emblema como hay una unidad pictórica, como bien lo comenta el doctor Salvador Cárdenas, cuando se plantea estas arquitecturas efímeras, tenemos muchas expresiones pictóricas con el uso de emblemas. Por ejemplo, esta pintura que a mí me encanta, además dicho sea de paso, que tiene toda esta propuesta emblemática con su pintura, su mote y su suscriptio y con una propuesta de valor. O bien también estas otras, como por ejemplo los emblemas que están en el Museo de Guadalupe de San Francisco, donde también pues hay toda una propuesta
tanto de mote, de pictura en este caso y de suscriptio, ¿no? Y con elementos que ahorita veremos que justamente se repiten porque son parte de este ambiente cultural. Aunque vamos a tener otra propuesta que es, dicho sea de paso, desde mi punto de vista, la que más prolifera, que es el emblema como género editorial, ¿no? Y que al menos tendríamos estas dos vertientes, vamos, hay que entenderlo. Hoy a lo mejor es muy fácil la publicación de un libro y luego normalmente los tirajes de los libros son 500, 1000, 2000 ejemplares, ¿no? O sea, cuando sale un libro normalmente son 1000 ejemplares, 2000, un bestseller como, no sé, García Márquez, de un tiraje son hasta 5000 ejemplares, 10,000, 15,000, ¿no? Bueno, en la época un bestseller, un género editorial, eran 5, 6 o hasta 10 ejemplares, ¿no? Eso era un éxito editorial. Y evidentemente la propuesta de grabado, pues era más compleja en la propuesta de libros, ¿no? Entonces vamos a tener en Nueva España libros, justamente la gran mayoría derivados de la fiesta barroca, de fiestas del poder, donde tendremos el uso de la recopilación de emblemas. Este es el primero con los emblemas grabados, que es el libro de Llanto del Occidente de Isidro de Sariñana. Y también tendremos otros donde tendremos la descripción de la pintura. Salvador, ¿por qué no les dices qué es el Llanto del Occidente? Sí. El Llanto del Occidente es el libro de exequias reales que escribe Isidoro de Sariñana por la muerte de Felipe IV en 1666, y que además es un libro, bueno, que recopila no solamente la ritualidad fúnebre en la Ciudad de México, específicamente la Real Audiencia, sino que recopila muchas más, y además es la primera descripción del Palacio Virreinal después de su edificación en la segunda mitad del siglo XVII, ¿no? Y que tendrá muchísimos usos. Por ejemplo, aunque no es la primera que la nombra, sí nos da la descripción, por ejemplo, de las pinturas que están en la sala del Real Acuerdo, es decir, tiene una característica importante. Y bueno, pues viene, como bien lo muestra aquí el doctor, describe todo el ritual y el aparato fúnebre en torno a la muerte de Felipe IV, ¿no? Y es el primero en Nueva España donde se graban los emblemas que se utilizaron en el aparato fúnebre. Y que, por ejemplo, tendremos a la par de este tipo de obras, otras más, donde se describirán la pintura, pero de manera literaria. Aquí el doctor, por ejemplo, muestra su ejemplar con los emblemas que están grabados, ¿no? Entonces, por eso es capital el entender este libro, porque realmente va a marcar un antes y un después en la historia del libro, de la emblemática en Nueva España. Sí, doctor. Este que yo tengo es un facsimilar, porque el original estaba en la iglesia de la Santa Veracruz y se lo robó un historiador del arte que yo conozco muy bien y se lo voló, fíjate tú. Ya no está en la iglesia de la Santa Veracruz, está en la casa del historiador del arte que se lo robó. Pero bueno, yo tengo el facsimilar, ¿no? Que lo conseguí por ahí. Muy bien. Muy bien. Entonces, es que luego tendríamos que hacer otro workshop, Salvador, sobre qué pasó con todos estos libros, ¿no? Sí. Porque Toda una historia. Hay una gran mayoría que están en bibliotecas particulares o en bibliotecas extranjeras, ¿no? Sí, yo para hacer mi tesis de doctorado sobre la Nueva España, sobre México, me tuve que ir a Chile porque ahí hay muchos de los documentos de estos libros que se escribieron en México que no están en México, se los clavaron un chileno y entonces están en Chile, en la Biblioteca Nacional de Chile. Sí. Porque el robo pues fue hace mucho, ¿no? Ya. Dice Chimal que regreses, que quién sabe qué quiere que regreses. El libro, que regrese en el libro. ¡Ah, sí! Que lo regrese. Pues sí, pero pues, no, yo no lo voy a... Y bueno, en este tipo de libros pues se proponen justamente este tipo de grabados o de dibujos, porque también vamos a tener testimonios manuscritos, muchos de ellos no llegaron también a las prensas, dicho sea de paso, pero vamos a tener este tipo de testimonio,
Y entonces la emblemática, en términos generales, la podemos, en caso no hispano, la podemos definir o la podemos proyectar como un testimonio del poder, ¿no? Evidentemente con todas sus vertientes, ¿no? Como un testimonio del poder. Ahora, lo interesante es entender cómo se entendía en la época el poder, ¿no? O sea, porque el concepto de poder es un concepto filosófico muy complejo, ¿no? Que evidentemente, digo, si en la época contemporánea, a pesar de la inmediatez, tiene una conceptualización oscura y compleja, en la época, en un mundo tan ritualizado, es muy importante esta realización. Yo parto, para hacerlo en términos muy, vamos a así decirlo, un poco más asequibles, de lo que nos dice el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. Al poder, según la entrada de 1711 de la lengua española, del tesoro lexicográfico, se le denomina como el dominio, el imperio, la facultad y, ojo, la jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar alguna cosa, ¿no? Entonces, este concepto de poder, de dominio, de imperio, de facultad y de jurisdicción, tiene evidentemente vehículos que se refuerzan, ya sea desde el propio derecho, desde el arte, desde la propia religión, y que a partir de ahí se generarán una serie de atributos, que es a lo que nosotros llamamos retórica visual, que es los atributos que se ponen en juego para dar imagen, para dar sustancia al poder, ¿sí? Para que el individuo o las corporaciones en efecto se sientan parte de una gran maquinaria que da justamente convivencia y razón a este estado, ¿no? A esta civitas, ¿no? O a este regnum, ¿no? Como conjunto de elementos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos este emblema que a mí me parece maravilloso, que además demuestra, por ejemplo, la presencia de Tiziano o de la influencia de Tiziano en Nueva España. Es el emblema que se le hace, que aparece en el libro de exequias a Carlos II. Y entonces vemos aquí a Carlos II sentado en su trono con una serie de El atributos. sol eclipsado. El sol eclipsado, exactamente, el sol eclipsado de Fray Andrés de San Miguel. Y entonces vemos aquí la columna, vemos el cetro a la manera, dicho sea de paso, como es pintado en la obra de Diego Saavedra de Fajardo. Vemos este concepto de trono y de palio que ya explicaba previamente el doctor Cárdenas. Y además, esta propuesta, si se fijan, esta silla, que también dentro de la silla hay toda una enorme tradición. Por ejemplo, actualmente los reyes españoles no pueden sentarse en las sillas reales por un decreto jurídico que tiene que ver con su historia en el siglo XIX. Aquí está sentado, en una propuesta sedente, con el uso de manos, con el bastón de mando, donde justamente da visibilidad a este poder que, a pesar de que está en su trono, reina como el sol en esta propuesta solar, que el sol sale para todos y evidentemente da sus rayos en esta concepción astronómica, también con esta contención grecolatina, ¿no? Es el gran Júpiter, es el gran Apolo que genera las normas, es el que da justamente esta vida a todos los habitantes del reino, ¿no? Y entonces, vamos a encontrar Oye, justamente dentro de la emblemática estos atributos de poder. Sí, Doc. oye, este emblema es medio maquiavélico. Este Fray Andrés de San Miguel era medio maquiavélico. Te voy a decir por qué. Lo que has dicho, así es. El sol representa todo lo que tú has dicho. Pero en este caso, si lees el texto me imagino que es el sermón que acompañó al, a las exequias reales que se hicieron a Carlos II. En este caso, el sol también aparece como el poder que con sus rayos quema la nieve que si te fijas, se está desbordando. Eso que está ahí al fondo es el Popocatépetl. Uh -huh. El Popocatépetl es el símbolo del poder local, autóctono, propio propio de, de México.
Y entonces fíjate lo que esto quiere decir. Si, está el Popocatépetl, el sol del monarca español, que aunque esté muy lejos, a muchos kilómetros, es tal su poder, el poder de sus rayos, que quema y derrite la nieve del Popocatépetl, ¿no? No dice el Popocatépetl, dice el volcán mexicano, tal. Y luego la nieve que se está derritiendo, pues cae al lago, ¿no? Es decir, esto es, también tiene una lectura secreta, ¿no? Y maquiavélica, yo creo, Salvador. Eso es lo que yo recuerdo de la lectura que hice de El Sol Eclipsado, ¿verdad? Y, Que es el texto, así se llama este texto, del siglo finales del XVI. y que dicho sea de paso, 1699, ¿no? sí, de 1701. 1701. 1701, bueno, es que se publicó después. Ajá. Y que dicho sea de paso, es la única, bueno, de lo que yo he registrado, es la única ocasión, porque hace un momento hablaba de que no hay, más bien, los reyes españoles no se coronan. Esta es la única manifestación que yo me he encontrado en Nueva España donde Mira, aparece el rey coronado, ¿no? Y habla mucho, ¿no? es cierto. Del momento o de la tensión política que se está viviendo en la época por la transición dinástica de Austria a Borbones, porque inclusive en el modelo que es el letiziano, en el retrato de Carlos V no aparece coronado. De hecho, ni siquiera aparece con este atavío de bastón de mando. Y aquí sí, tiene la bastón de mando que además dicho tiene el esquema de Saavedra de Fajardo con la flor de lis, o sea, es el cetro con la flor de lis y el ojo, y aparece coronado, ¿no? Entonces es totalmente maquiavélico, ¿no? O sea, es el poder, lo Pero concentra el hay monarca. que, hay que recordar que este emblema se pintó para, el, para colocarlo o para mostrarlo en las exequias de Carlos II el hechizado. Y Carlos II muere sin descendencia y por tanto vendrá una guerra, que es la guerra de sucesión entre un Borbón, descendiente de Felipe IV, del papá de Carlos II, y un Austria. Y en esa guerra, como bien sabemos, ganaron los Borbones, ¿no? Cambió la dinastía de Austria a Borbón. Pero es muy interesante lo que estás diciendo y no me había dado cuenta de la corona, que tienes mucha razón. No es normal que aparezca eso en un grabado mexicano, ¿no? No, de hecho, es la única que yo me he encontrado de toda no dudo que haya otra, pero también habla mucho del momento Sí, que se pues está para viviendo en reforzar la el época. poder real, ¿no? Imagínate si se está peleando dos reyes. Yo creo que los dos momentos más críticos de la monarquía española con respecto al mundo indiano, Hispanoamérica, fueron el momento, la guerra de sucesión y, ¿No? y lo de Fernando VII, que derivó en la independencia, bueno, primero con Cádiz y luego la independencia, fueron los momentos más críticos. Claro, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Cuando ves que el poder está simbrado, esto que tú dices aquí de la facultas, la potestas, cuando el poder está debilitado, pues aumentas los símbolos del poder, claro, es bastante expresivo, me parece muy acertado. Y luego, pues la columna, obviamente, también es lo mismo, ¿no? Es la columna de la monarquía. O sea, señores, aquí no se está derrumbando nada. Así es que criollos, americanos, castas, indígenas, negros y marrones, todos, ni se hagan ilusiones, ¿eh? Aquí la monarquía sigue en En pie pie. y firme. Y desde lejos el sol sigue iluminando y dominando a estas tierras mexicanas. Exactamente. Muy bien, muy interesante. Y vamos justamente por ello a plantear algunos temas generales de la emblemática novohispana que resumimos y que iremos comentando con ejemplos de algunos emblemas, que es justamente esta idea de la perenidad de la corona, los dos cuerpos del rey que ya anunciaba previamente el doctor Cárdenas, el concepto de rey católico, la vigilancia del reino,
la cosmología y el orden del mundo, el proceso de la identidad criollano-hispana y finalmente algo que en términos muy generales denominamos la configuración de sistemas de valores. Entonces, de la primera, de este concepto de la perennidad de la corona, dentro de la emblemática novohispana vamos a encontrar justamente muchos emblemas donde nos van a dar cuenta que en efecto la monarquía no fallece, fallecerá el cuerpo físico del monarca, pero el concepto del rey jamás fallecerá. Y entonces, el rey ha muerto, viva el rey, se decía, ¿no? exactamente, el rey ha muerto, viva el rey. Rex quinunquam moritur. Pero, por ejemplo, vamos a tener muchas expresiones que además van a tener un carácter, vamos así decirlo, novohispano. Por ejemplo, este emblema de Isidro de Sariñana, viene acompañado de un poema que es en latín, por aquí tengo que tener, Con motivo de la muerte de Felipe IV. de Felipe IV, exactamente. Cuando fallece Felipe IV, voy a hacerlo un poquito más, abrirlo un poco más. Carlos II apenas tenía 3 años, es decir, estaba aún en la cuna. ¿Sí? Entonces, el poema que hace Isidro de Sariñana, bueno, vemos aquí a Felipe IV, que la muerte lo lleva hacia una laguna, ¿sí? Y vemos a Carlos II, que ya una especie como de niño, pero coronado, que va saliendo de la cuna y va subiendo al trono, ¿no? Y otra vez estos elementos importantes de la columna firme, etcétera, ¿no? Y entonces me regreso un poco, bueno, porque el poema dice, ¿no? Oh, cuánto dolor en España, Felipe IV ha muerto. Y ahí hay una propuesta que yo le llamo una anáfora políglota, porque dice que dice que la Hispania vive en la cuna, ¿sí? Pero, ¿por qué en la cuna? Porque en latín la cuna significa laguna, ¿no? Entonces, hay una consideración de 2 idiomas, porque, por un lado, la muerte lleva a Felipe IV a la laguna, que también se va a entender en el llanto del occidente como la laguna del Texcoco, como el cuerpo del rey, pero va a esa laguna, pero también vive en la cuna, que es, en términos en español, que es la cuna, donde está el niño, y evidentemente este ascenso, ¿no? Y entonces, otra vez, la muerte de la monarquía no es tal, fallece el cuerpo físico, pero existe el cuerpo político que siempre debe estar firme, ¿no? Y que estos rituales y este discurso planteará este proceso, ¿no? Entonces, por eso a mí este emblema me parece maravilloso. Y, por ejemplo, dicho sea de paso, el motivo más importante que explicará este proceso y que lo encontraremos prácticamente en todas las exequias reales en Nueva España, no solamente en la Real Audiencia, sino en cualquiera, pues es el Fénix, ¿no? Porque el Fénix va a dar esta idea de que por su propio cuerpo se regenera y la corona por su propio cuerpo se regenerará con este epigrama, que aparece en la Biblia, Inidulum meo moriat ipset palma multiplicabus diet meos, que aparece justamente en Isaías y que será un elemento importante para explicar que en efecto no muere la monarquía, sino pervive a pesar de que hay cambios de dinastía, ¿no? Entonces, este será uno de los grandes temas de la emblemática novohispana, ¿no? Oye, Salvador, y aquí también es interesante, el ave fénix pues es casi, es un jeroglífico, yo diría en términos de Carl Jung, es un arquetipo, el ave fénix, porque siempre representa el ave que muere y de sus cenizas surge otro ave fénix. Cuando muere el rey, pues nace de todas formas otro rey, no se muere el rey. Pero lo que yo quería comentar es lo siguiente, ahí en el friso de la tumba aparecen estas palabras que dices que son de Isaías, están en latín. El texto pues está versificado. La pregunta es, ¿y quién leía esto? Pues si lo que se buscaba era legitimar al poder, ¿quién podía leer latín en México si a duras penas hablaban todos español, ¿no? O sea, entonces yo creo que es interesante decir que hay varios niveles de lectura del emblema.
hay una lectura, digamos, más esotérica, más elevada, para los que saben latín. Hay una lectura más popular que la puede decir el predicador o el que esté hablando, comentando el texto en público, diciendo pues que, explicando una cosa tan sencilla como que del ave fénix, de sus cenizas nace una nueva. Eso es muy sencillo. Y, y luego los versos, pues habría que ver. En fin, lo que quiero decir es, yo creo que hay varios niveles de lectura. Hay gente que solo puede captar una parte exotérica, que sería más bien la imagen y la prédica del predicador, en este caso, porque son sermones funerarios los que acompañan a esta emblemática, y luego, pues va por niveles. Una gente nada más entiende lo que diga el cura más o menos, y va a ser dibujito, y otro entiende también el mote en latín, y ya quién sabe quién entiende mucho más porque está a un nivel más elevado de lectura. Es decir, no es un documento que se lea por todos de la misma manera. En efecto. Y hay modelos de lectura social, por eso la fiesta permitía esta asistencia, ¿no? Por ejemplo, decía Gromwich, ¿no? Que hay muchas, evidentemente, por ejemplo, este tipo de epigrafía permanecían cánticos que justamente explicaban estos elementos, ¿no? Y que se hacían justamente en el cúmulo social, ¿no? En el cumbre apoteóstico de festivo. Pero sí, en efecto, está claro que hay niveles de lectura y que evidentemente por eso aglutinaba la emblemática diferentes discursos, ¿no? Sí, excelente apreciación al respecto, ¿no? Luego tenemos este otro tema que es los dos cuerpos del rey. Este, y esto es muy interesante porque además yo creo que sobre todo en la época de los Austrias, vamos, desde mi punto de vista hay una proliferación de imágenes macabras del monarca, ¿no? O del cuerpo del monarca físico. O sea, para mí es interesantísimo, como ningún reino en la monarquía católica, diferenciar, o sea, hacer muy explícito esta parte, ¿no? O sea, el monarca muere, pero hay un cuerpo que hay un reino que es el corporal, hay otro reino que es la corona y hay un reino mayor que es el empirio inmóvil, ¿no? Que es donde reina, ¿no? Y entonces, por ejemplo, es muy curioso porque, bueno, por ejemplo, en este poema, en este emblema de Isidro de Sariñana, aparece, ¿no? El cuerpo de Felipe IV totalmente cadavérico y con el mote de nígil, nada. Luego aparece esta imagen de Felipe IV, otra vez a la manera de Tiziano, con el título de Magnus, el grande, ¿no? Y haciendo alusión a esta imagen, a este cuerpo del rey, o del reino, pues, del rey como tal. Pero luego vemos que hay un reino mayor, ¿no? Y que tiene que ver con el ordenamiento del empirio inmóvil y con toda una tradición en términos de que los Austrias, pues, son la gran monarquía católica de designio divino, bueno, de una enorme tradición divina medieval, ya lo dirá evidentemente muy bien Kantorowicz, pero que es el gran reino, ¿no? A final de cuentas, ¿no? El empirio inmóvil. Y este emblema, curiosamente, va a tener representaciones impresionantes. Bueno, por ejemplo, aparece también una reinterpretación en las exequias a Felipe IV, perdón, a Carlos II, nada más que con diferentes mostes, y que hace y Regnat y Glucket. Y, por ejemplo, en el famoso soneto de Sor Juana, que le hace a su retrato, pues de hecho aparece esta entonación hasta métrica y emblemática, como por ejemplo cuando aquí cierra, ¿no? En el trono, en la tumba y en el cielo, somos polvo, somos sombra, somos nada, ¿no? Es decir, hay esta proliferación en tanto que la propia emblemática habla de estos dos cuerpos. Este cuerpo que es de la monarquía y este otro cuerpo que es, por ejemplo, el que es nada, es el cuerpo putrefacto, y el otro reino que es el empirio inmóvil, ¿no? Que determina justamente los factores de la monarquía. Oye, otro aspecto de lo macabro de poner en el emblema de Sariñana de la derecha, de poner el cuerpo del rey cadavérico, también tiene un mensaje moral para los que ejercen cargos públicos, ¿no? Que es sic transit gloria mundi, ¿no? Así pasa la gloria de este mundo, como decían los acompañantes de los emperadores, ¿no? Sic transit gloria mundi.
es muy impactante ver que a quien tuvo el poder de la monarquía hispánica, donde no se ponía el sol desde la Patagonia hasta Arizona, bueno, hasta California, y y al otro lado del Atlántico, pues ese grandísimo rey yace ahí y dice Nil, que quiere decir nada, y pues es una exhortación también a los que ocupan cargos públicos, a decir, piensen en la muerte para que no crean que el cargo público, digamos, agota las expectativas de la vida, ¿no? Que para que no estaría mal ponerles un cadáver de, pues no sé, de algún caudillo ahí enfrente de la Cámara de Senadores, ¿no? Así fue. Y sic transit gloria mundi, así pasa la gloria de este mundo. Bien, hay que ir concluyendo hasta donde lleguemos en esta sesión, Salvador. Así Sí, sirve que tenemos otra. Y para dar tiempo por si hay preguntas de los asistentes. ¿Te parece bien? exactamente, sí, me parece bien. Si gusta, cerramos eh, con este último emblema, que es el de la vigilancia del reino, que justamente vemos que hay una proliferación de emblemas donde plantea que la monarquía siempre debe de estar o está al acorde y a la postre con esta representación monárquica. Y por ejemplo, en esta parte de Carlos II, pues le entrega el cetro con el ojo de Argos, y es un emblema que va dirigido directamente al cuidado de los virreyes, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí a Argos lleno de ojos y al sol con sus cetros lleno totalmente de ojos, ¿no? Como esta enorme vigilancia. Y por ese sentido, las insignias reales como símbolos van a tener un significado, por un lado, pues, de la preeminencia del poder, y por otro lado, pues tendrán un cariz siniestro porque es vigilancia y por ende es castigo. ¿Sí? Esta visión totalmente Foucaultiana, ¿no? Son representantes del monarca que en su nombre imparten justicia, ¿no? Y que eh, ante una situación negativa pueden tomar decisiones en función, pues, de este decoro de la monarquía, ¿no? Y por esa razón, la misma insignia se interpreta como el cuerpo del monarca, ¿no? Y vamos a encontrar, por ejemplo, esta a mí me parece maravillosa, esta que vemos, se hizo para las exequias de Carlos III, un monarca totalmente vigilante y que ejerció el poder, ¿no? En un siglo XVIII inclusive tan convulso, ¿no? Entonces, yo cerraría pues con yo creo que sí será necesario una segunda o algún curso, algo, no sé, yo estoy más que puestísimo. No, Sí, sí, ahorita hasta lo voy a anunciar ya, el que te encandungue ya, sí. muy bien. Y pues nada, pues yo aquí, Oye, si puedes regresar al emblema anterior, por favor, ese. Fíjate que ahí hay una cosa que no me había yo dado cuenta, está muy interesante, porque en la iconología de Cesare Ripa, que es como el creador de los cánones iconológicos del Renacimiento y del Barroco, esta mujer con un vestido lleno de ojos, ¿sabes qué representa? La razón de Estado, es decir, el arte de gobernar, pero no de gobernar cualquier cosa, sino de gobernar un cuerpo, cuerpo político orgánico. Y los ojos son no, aparte de la vigilancia, es la atención a lo que está ocurriendo en el aquí y el ahora. Es la, esa es la razón de Estado, ¿no? La ciencia de gobernar en el aquí y el ahora, que no se te vaya una, eso es la razón de Estado. Oye, pues muchísimas gracias, estuvo muy interesante. Si te parece, vamos a ver si hay comentarios o preguntas en el chat. Vamos a ver. Aquí dice Juan José Chimal, emoticones. Ah, sí, te referías a la forma de comunicación actual. Pues sí, son los emoticones. Nada más que el emoticón, pues en el dibujito se agota todo y la emoción. Aquí hay eh, un mensaje trascendente, digamos. ¿En qué consisten las exequias y las juras reales? Ya quedó claro, ¿no?
Sí, ¿no, Juan José? Sí, María claro. América Gutiérrez, la fiesta de San Hipólito es la misma que la devoción de San Judas Tadeo en esa época. Yo creo que no. Bueno, la fiesta de San Hipólito es el 13 de agosto. Lo que pasa es que América, la iglesia de San Hipólito, que está en contraesquina de la Alameda, es la sede de la devoción a San Judas Tadeo en México. Y en México tiene una gran tradición la devoción a San Judas Tadeo. Pero San Hipólito, pues es el santo patrono de la Ciudad de México, ¿no? Creo que junto con el arcángel San Miguel. Yo creo que no, yo creo que son dos, no, no sé, Salvador, tú qué digas. No, sí, no, además, la devoción de San Judas Tadeo tiene, en el caso mexicano, tiene su explosión en el siglo XIX. Sí, En la época novohispana es, en todo caso, Santiago de Compostela, Santo Santiago. Y San Hipólito se rememora porque el 13 de agosto es la caída de Tenochtitlan. Y entonces pues, ahí hay vamos a decir, una imaginería que dice que San Hipólito les apoyó ahí a Cortés a vencer a los españoles. Y se festejará este día de San Hipólito como justamente el orden español. Una fiesta que, dicho sea de paso, ya no y se lleva a cabo, es la fiesta llamada del Pendón Real. del pendón real. Por Era ejemplo, la fiesta de sí, la México. fiesta de México. Por ejemplo, ahí sería muy interesante, ahora que yo digo, que va a estar muy de moda esta efervescencia de la consumación. Por ejemplo, otro de los decretos que hace Iturbide es la cancelación de la fiesta de San Hipólito y sería muy interesante ver qué festividades se cancelan, ¿no? Como parte de este proceso del poder, ¿no? Pero sí, sí, sí. Oye, además de cancelar festividades, el propio Lucas Alamán manda bajar todos los insignias reales de los edificios de la Ciudad de México. Y fíjate quién, el padre del conservadurismo. Manuel Trujillo, ¿cómo se podría explicar el carácter performativo de los rituales y la emblemática políticos? Por ejemplo, la capacidad de los rituales y los símbolos del poder para apropiarse, crear o reconfigurar el orden y el imaginario sobre los espacios en los que se realiza, como templos, palacios, calles y plazas. Sí, si me permite, No sé si quieras sí, responder. sí, si me permite, yo creo que es algo que, bueno, esa pregunta me parece magnífica porque es algo que creo yo que estamos por emprender todavía. Eh, Me parece que no hemos dado una especial importancia a los rituales y yo creo que no podemos entender una obra de arte en la edad moderna y fundamentalmente este tipo de aparatos arquitectónicos sin el ritual. Porque, por ejemplo, hay una manera de construcción del túmulo porque depende de una ritualidad, que son justamente la subida, la llevada de las insignias reales, ¿no? Las insignias reales se llevaban, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, se llevaban desde la Real Audiencia, con toda una solemnidad, hasta, bueno, pasaban por diferentes lugares y llegaban directamente hasta la catedral, con todo un proceso, un protocolo importante, y luego se depositaban dentro del túmulo, ¿no? En este espacio que se le llama el cenotafio. Y alrededor del cenotafio se cantaban, primero, bueno, el Te Deum Laudamus, el Philippus Secundis Mortem, ya en el siglo XIX inclusive se harán requiems a monarcas, pero entonces esta Desde característica, el 18 con no, Vitoria. pero por novispanos, me refiero a por novispanos, sí, sí, Ya, ya, sí, sí. bueno, sí, no, claro, o sea, toda esta tradición se recupera, pero hablando específicamente de Nueva España, ya en el 19 Sí. habrá musicólogos que harán la música Carlos IV, María Luisa de Parma, y entonces es el ritual da una organización de esta acción, ¿no? Muy distinta, por ejemplo, a lo que sucede con la jura real, porque el ritual de la jura real tiene otra organización, otra exposición, ¿no? Mientras que el túmulo es interno de la catedral, porque es el fallecimiento del monarca, la jura real es una exposición total, ¿no? Abierta, plena, donde asiste, o sea, donde prácticamente todos, yo por eso en algún momento decía que era
la jura real o el aparato de jura era una especie de panóptico de la realeza, ¿no? O panóptico del poder, porque él te ve y tú lo ves, ¿no? O sea, en esta propuesta del tablado, bueno, aquí tengo un ejemplo, voy a rápidamente lo muestro. O sea, este es un ejemplo, ay, ya se me fue. Este es un ejemplo de un tablado de jura real. Esto se hizo en Guatemala. Y prácticamente, o sea, se ponía en la explanada y por donde lo vieras, veías, al menos, por más alejado que estuvieras, veías esta insignia real, que es el sello de la monarquía, ¿no? Entonces, y hay toda una ritualidad distinta, y por eso creo que no hemos explicado del todo, y hay está por hacerse, pues, esta explicación de rituales, evidentemente con este signo emblemático, ¿no? Porque habla de contextos, ¿no? Oye, yo también, a propósito de que es muy buena pregunta de Manuel Trujillo, también añadiría a lo que has dicho tú, el asunto de, tú definías, bueno, tomabas la definición del poder como facultad y jurisdicción, que en realidad era gobierno, ¿no? Gobierno y jurisdicción. Eh, el poder se demuestra, digamos, ordenando el tiempo. Aquí es muy importante que el que domina el calendario es el que tiene el poder. El primer paso para darle este carácter performativo a la fiesta barroca, es decir, para que realmente el emblema tuviera el efecto que se deseaba, era declarar el día como excepcional. Esto es, esto es el poder, ¿no? El que diga qué día es el excepcional. El calendario novohispano, evidentemente, pues está conformado por las fiestas religiosas y las fiestas civiles, que eran muchísimas, muchísimas, ¿no? En México no se trabajaba, yo creo que la mitad del año por tener fiestas de guardar, ¿no? Fiestas de tabla. Entonces, otra forma era eso. En cuanto tú declaras suspendida la normalidad, la cotidianidad, y declaras que ese día es festivo, ya desde la mañana que te levantas, ya tu mente está hecha a que hay que levantarse, desayunar, porque vamos a ir todos a la plaza a ver el desfile, la procesión, la llegada del virrey, o vamos a ir a la catedral para hacer cola y pasar frente al féretro real que construyeron. Pues eso es también la forma de incidir eh, en la sociedad en el caso de la fiesta barroca. María América, decías que la mayoría de los emblemas son grabados. Fíjate que sí, la mayoría son grabados y decir la mayoría en México son muy pocos. ¿Verdad? Yo creo que tendremos así grabados la emblemática como tal, pues no sé, Salvador, yo creo que unos 8 o 10 y mucho, ¿no? Pero la mayor parte de las fiestas no aparecen los grabados. Se describe el emblema y se dice, entonces es lo que uno lee, ¿verdad? Entonces uno tiene que buscar imágenes europeas y de otras fuentes para más o menos ubicar. Pero lo que se imprimía y por lo que nosotros conocemos esta fiesta es por los libros que describen los grabados, porque no había dinero para hacer los grabados. Donde sí había dinero, como en Francia o en la misma España en determinadas épocas, pues hay unos grabados maravillosos, bueno, en Amberes, en Holanda, unos grabados de estas fiestas barrocas a colores maravillosos, maravillosos. Pero en México no había dinero, entonces ni había grabados, sino descripción de la imagen, y en muy pocos casos, como entre otros los que nos presenta ahorita Salvador, pues sí hay algunos grabados. Entonces, pero sí son grabados. Hay algunos, Sebastián hay algunos, nada más, González. Doc, para agregar esa respuesta, hay algunos testimonios de pinturas. Y tenemos exactamente dos. El túmulo de Toluca, que, bueno, no sabemos a qué rey es. Yo casi sospecho que es el rey Carlos III, pero tenemos ese. No, creo que no es real, creo que es a un personaje. Lo que pasa es que está repintado. Entonces ya recientes investigaciones han sacado radiografía
y está repintado y yo por ese sentido sospecho que es a Carlos III, pero no tengo ahí una decisión plena. Y está el túmulo de Tasco, que se hizo primero a José de la Borda y después se utilizó para Carlos III y Carlos IV, ¿no? Son los dos testimonios de piras funerarias con emblemas que nos quedan, que bueno, que podemos registrar al menos. Sí, por eso es que se llama a este tipo de arte también, creo que tú no estabas muy de acuerdo, o no entendí bien, pero creo que no, es el arte efímero, Efímero, porque ajá. normalmente cuando se decía ha muerto el rey, pues se ponían a hacer las pinturas, no los grabados, las pinturas, pero se hacían en cartón, porque pues todo eran arcos de triunfo de papel, cartón, madera, con un material deleznable que evidentemente pues no resiste el paso del tiempo. Y en algunos casos se reprodujeron grabándolos o en dibujo, pero pues todo esto se lo llevó el tiempo y la humedad. Bien, doctor Lira, ¿considera usted que la emblemática es algo ya devaluado en la actualidad o hay nuevos tipos de emblemática moderna? Muchas felicidades, Just, doctor Lira, por tan interesante presentación. pues muchas gracias. Justo, bueno, vamos a cerrar con eso un poquito de la pervivencia de la emblemática, pues yo creo que eso será esta charla para un tema en particular. En el siglo Sí, XIX, sí. desde mi punto de vista, el seguimiento fue con grupos que retomaron esta tradición hermética neoplatónica, fundamentalmente la francmasonería. En la francmasonería hay un montón de uso de la emblemática y yo casi puedo decir que es una asociación que funda sus ritualidades a través de la emblemática y la creación de una emblemática muy particular. Por ejemplo, para mí el caso más importante americano es el de Andrés Casard con el manual de masonería y el manual de la Estrella de Oriente. Este manual, por ejemplo, de la Estrella de Oriente, que está basado justamente en el emblema de Deleitando Enseña de Diego Saavedra de Fajardo, y que pues tiene mucha representación de carácter emblemático y además discursiva, obviamente con otros niveles de poder, ¿no? Por ejemplo, son los que se ilustran en el manual de masonería. Y mucha parte de la pervivencia de la emblemática, pues la vemos justamente en el arte. Obviamente, hoy difícilmente alguien publica, ¿no? Bueno, que a lo mejor sería interesante como propuesta artística, literaria, pero difícilmente alguien publica ya un libro de emblemática, sino que utiliza este tipo de fuentes. Pero existen testimonios, por ejemplo, bueno, Gonzalo Lizardo, sé que hace en noviembre, es un escritor de Zacatecas, hizo un túmulo a esta Amparo Dávila, y hizo ahí todo un performance Mira, con emblemas. O sea, de que existe, claro. ¿tú le ayudaste, doctor? No. Somos colegas, bueno, es un gran maestro, un gran amigo y hemos dialogado, pero nada más de repente salió allí en el Instituto Zacatecano de Culturas el túmulo a Amparo Dávila. Muy bien, está Pero bien. bueno, o sea, de que hay propuestas de este tipo, pues sí las hay. Obviamente necesitaríamos recopilarlas. Creo que sería parte de un nuevo estudio. Pero donde sí veo insisto, son este tipo de grupos o de asociaciones parainiciáticas que retoman esta tradición hermética simbólica y que siguen utilizando este tipo de símbolos, ¿no? Y uno de ellos es la francmasonería, porque utilizan este proceso de asociación y hay toda una tradición estética muy importante al respecto, ¿no? Entonces, obviamente hay un movimiento de códigos, pero por ejemplo, otra vez esta imagen, ¿no? De este ojo de la prudencia y del poder visible que viene desde Ora Apolo, pues tiene una serie de cambios, ¿no? Y de elementos importantísimos, ¿no? En estos procesos. Entonces sí, a lo mejor ya no lo llamamos como tal emblemática, pero sí hay testimonios que nos indican que es un género que no ha muerto, ¿no? Y que bueno, ahora, de hecho también, ahora no olvidaba, en el último congreso de la Sociedad Española de Emblemática, el doctor David Graham de Canadá hablaba de que el meme era una especie de meme emblemática, o como un proceso ahí de transformación de estos géneros híbridos. Pero bueno, ahí hubo mucho debate, pero
obviamente, insisto, ¿no? O sea, ahí, como tal, como en la edad moderna, pues no lo entendemos o no lo visualizamos, sino que hubo un proceso de transformación que evidentemente necesita su proceso de explicación, ¿no? Y muy buena pregunta, siempre la pregunta de la emblemática actual, ¿no? Oye, y también hay que recordar que en el siglo XVIII, con la Ilustración, se prohibieron los sermones barrocos, porque les parecía que el sermón barroco hacía que se perdiera el mensaje, ¿verdad? El mensaje principal, pues que era la caridad cristiana, digamos, en miles de figuras retóricas y de palabrería. Y como el sermón se empobreció desde el punto de vista literario, ¿verdad? Pues eso afectó también a la propia expresión emblemática de la fiesta, ¿no? Que se entró en un declive. Incluso hay colecciones de emblemas del siglo XVIII que son absolutamente, parece como el preámbulo del cubismo, ¿no? Angulosos, pobres, feos. Bien, no me aguanté de decir feos, Salvador, tú no lo quieres decir, pero yo sí, igual que los de la masonería, son bastante feos cuando los comparas con nuestra emblemática Sí, sí, novohispana, ¿no? claro. Hay sus diferencias. Bien, entonces, pues nos da mucho gusto, los invitamos a nuestra próxima actividad, que es el 16 de diciembre. Vamos a seguir hablando sobre representaciones del poder, pero ahora a través de los uniformes. Esto es entrada libre, basta con que entren a la página del Centro de Estudios Baltasar Gracián, que es www.bgracian.com. Ahí están nuestros próximos programas. Ya para concluir el año, falta este de soldados, el de imágenes marianas en Sandro Botticelli, que será el 17 de diciembre que entra, y para concluir y cerrar el año hablaremos de el proceso de envejecimiento desde una perspectiva psicosocial. Su servidor y la doctora Margarita Becerra, médica psiquiatra, especialista en geriatría. Como ven, aquí en el Centro de Estudios Baltasar Gracián hablamos de muchas cosas. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias Un a gusto. todos. Acá está Gildardo. Oculto en Eolas. Buenas noches, bienvenidos. Adiós, adiós. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Buenas noches, gracias.